Ujú. Buenas a todos. Disculpen, tuve un problema. Esto siempre suele pasar en la parte de tecnológica. Estoy tratando de compartir con todos, l- ¿cómo decirles? La nueva dirección Zoom. Vamos ahorita a colocarlo live con Facebook. Vamos a darle live con Facebook para que todos podamos disfrutarlo. Poquito estresado con esto que pasó con el Zoom, pero ya estoy resolviendo poco a poco. Cualquier cosa puede entrar a la parte de Facebook Live para poder disfrutar la presentación. Traté de compartir eh, voy a hacerlo por Instagram de una manera bastante rústica, pero vamos a colocar esto. Ya vamos a comenzar. Ok, vamos entonces a la presentación web. No sé si me están viendo, si me están escuchando. Tengo activado el video, tengo activado el live. Creo que estamos compartiendo, estamos viéndonos todos. Déjame ver un momentico aquí. Déjame ver un momentico. Tengo 3 participantes. Ok. Adilis, Janet Hoyer. Ok. Bueno, si no, esto se está grabando y buscaré colocarlo en las redes. Vamos a ver, sí, un minuto más para que pueda entonces compartir la problemática. Un tipo acá. Vamos a compartir. Disculpen la tardanza, todo problema.
con el Zoom, que no me imaginaba que iba a ocurrir, pero ya estamos resolviendo. Tan, disculpe que estoy cambiando. Se cayó la clave del Zoom anterior. Ok. Que está Eric Di Mateo desde Florida. Bueno, y ahora sí, muy buen día a todos. Eh, Feliz día de la salud periodontal a todos, colegas, amigos. Hoy vamos a compartir en este webinar lo que venía expresándoles a todos ustedes de, de los escenarios que nos podemos encontrar en la consulta. Y me pasó a mí, paciente joven, menor de 18 años, me llama la mamá, paciente mía, muy preocupada, porque me dice que se le partió un diente. Y oh, al llegar al consultorio, bueno, todo el proceso, el CEO ahorita es apenas que está estableciendo un protocolo bastante rígido para la entrada, estamos con el asunto de la cuarentena, el problema de la gasolina, bueno, hay cantidad de asuntos que, no, que todos conocemos. Cuando llego a la consulta, bueno, no hizo ni falta prácticamente hacer una radiografía del paciente, el diente estaba fisurado, es un molar que se le hizo una restauración muy extensa, que me imagino que el chamo eh, 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 o el joven, ante toda esta situación mundial, bueno, fracturó el molar totalmente transversal. Podía desplazar y mucho más abajo del tercio cervical. Yo podía desplazar los dos segmentos con una sonda sin ningún problema. Y bueno, se me presentó la duda y es un paciente joven, es un paciente que obviamente se va a direccionar hacia una rehabilitación implante soportada. Y este fenómeno es cierto, desde los profesores míos, los profesores de ustedes, Luis Alonso, que tal vez esté conectado, el doctor Ernesto Müller, conocíamos este tema de que inmediatamente que nosotros extraemos un diente, a través del tiempo van a ocurrir ciertos procesos atróficos del reborde o del alvéolo, ¿no? Dimensionalmente hablando. Y claro, en esa época estamos dirigidos o lo veíamos mucho en la parte de prótesis removibles, pero actualmente nuestra terapéutica y nuestras opciones de tratamiento gold estándar, por lo menos en un diente unitario como en el joven que les estoy reseñando, era, viene ahorita una problemática en el manejo correcto de las opciones de tratamiento que puede tener. Entonces, imagínense, yo pude tal vez, eh, cayendo ya, dando tiempo para que mayor cantidad de personas se conecten, eh, haber extraído el molar y no hacer nada. Van a haber unos cambios dimensionales ahí. Yo tal vez en cuestión de quizás 8, 16 semanas pudo haber intervenido el paciente y bueno, como es un molar y no tiene un componente estético eh, importante, hubiéramos tenido buenos resultados. También nosotros tenemos bancos de hueso en el consultorio, tenemos nuestras cajitas. Eso fue lo que hice, ¿no? Yo injerté y le dije al paciente, mira, realmente cuándo vamos a salir de este problema de la pandemia y de la cuarentena, no sabemos. Yo te estoy dando aquí un lapso importante de garantía que vamos a tener por lo que nos dice la evidencia y lo que nos dicen los estudios, que vas a mantener tu molar. Y bueno, imagínate, de ahora en adelante tienes 4 meses para tomar la decisión si te vas a colocar un puente fijo, si te vas a colocar un implante, pero la idea es que vas a mantener
los volúmenes óseos necesarios, porque muchas veces, es verdad, no podemos hacer nada, vamos a obtener un reborde, si es en el caso de este joven de un molar, pero una problemática muy repetida en la consulta odontológica son aquellos molares que tienen problemas ante la impactación de los alimentos, porque vienen de un abdomen de 3,75, 4 milímetros, a una corona que supera los 11 milímetros. Y más que todo en la parte, me refiero del grosor vestibulolingual, en el caso de este joven. Entonces, conozco muchos pacientes que funcionan con su implante, pero constantemente me llegan a la consulta refiriéndome que sí, es chévere, todo está muy bien, pero el impacto de los alimentos me molesta muchísimo. Bueno, yo creo que ya, a ver, tenemos aquí una asistencia decente. Vamos entonces a iniciar a hablar un poquito entonces de cuáles son los conceptos actuales del manejo de estos alvéolos post-extracción. Y como les dije, cómo lo ideal es ver en el tiempo que va ocurriendo en este alvéolo, de manera que nosotros podamos tener decisiones sustentadas en la evidencia. Y en el caso de, como les dije, este caso fue un molar. Si hubiera sido un incisivo central, ¿qué opciones yo le pudiera dar? Es decir, los protecistas ahorita no estaban en planta. ¿Quién me iba a provisionalizar eso de manera inmediata? Si no tenía el anclaje, ¿cómo lo hacíamos? Si no teníamos el abutment temporal, ¿cómo hacíamos? ¿Entiendes? Si no estaba abierta la casa de implantes dentro del banco de implantes que nosotros tenemos, ¿qué hacíamos? O sea, es importante conocer qué va a ocurrir en nuestro alvéolo y qué opciones le podemos dar al paciente sustentadas en la evidencia para poder entrar en un tratamiento. Bueno, este es mi currículum, un resumen curricular. Yo hice mi posgrado en la Universidad de Santa María, soy miembro de la Sociedad Venezolana de Periodontología y mi práctica privada, como les dije, en la Unidad Clínica de Diagnóstico Bucal, Periodoncia e Implantes Dentales del Centro de Especialidades Odontológicas. Hoy, un día muy importante, 12 de mayo, se crea un consenso, ya lleva tiempo en mayo celebrándose este tipo de actividades en promoción de la salud periodontal. Este año, el énfasis de más de 40 países es la promoción de la importancia en los pacientes ante el sangrado gingival, ya sea espontáneo o inducido. Y bien, sabemos todos que siempre hemos hablado de la enfermedad periodontal como un elemento silente, una enfermedad silente, que ya cuando ya ha hecho estragos en la pérdida de soporte, es que realmente nosotros estamos actuando y ya muchos de estos dientes a veces es necesario perderlos. Y le hablamos al paciente, sí, mira, esto es una enfermedad silente, tú no vas a sentir dolor, no vas a sentir molestia, pero el sangrado al cepillado, el sangrado al sondaje, el sangrado espontáneo, viene siendo un signo de alarma importante que la población debe conocer, ya que es el signo clínico más importante en determinar un estado inflamatorio de los tejidos periodontales, más que todo en la parte gingival. Y el control temprano de la gingivitis nos va a llevar a tratamientos mucho más simples, a la preservación de mayor cantidad de estructuras dentales y obviamente controlar ese componente inflamatorio que a nivel sistémico, a nivel cardiovascular, a nivel de cerebrovascular, a nivel de la diabetes, a nivel de embarazos precoces y niños de bajo peso al nacer. Es decir, este componente inflamatorio tiene una repercusión importante y el control del mismo en la vida de los pacientes y siempre buscamos en la parte de prevención o el diagnóstico temprano. Y el sangrado de sondaje creo que es unos signos es declarado inclusive por el último workshop de la Federación Europea de Periodoncia con la Academia Americana de Periodoncia como el signo clínico más relevante en cuanto al diagnóstico de salud o en este caso inflamación, que lo llevamos a lo que sería enfermedad o condiciones del periodonto. Bueno, aquí está todo el equipo de trabajo del Centro de Especialidades Odontológicas, donde yo laboro y trabajo con mis compañeros Luis Alberto García, doctor Ernesto Müller, miembro fundador
miembro honorario de nuestra asociación civil, la doctora Luisa Natera, con amplia experiencia también con el doctor Müller en el desarrollo de esta práctica clínica. Y el doctor Luis Alberto García, el jefe de la unidad clínica, obviamente. La doctora Santaella, que es un nuevo miembro que ingresó el año pasado. Y mi persona. Junto a ellos, pues, esto es una estructura vertical donde interactuamos diferentes departamentos por especialidades. Para quien no los conozca, nos encontramos en la avenida principal de Chuvado de Caracas, en el cual interactuamos en diferentes, no es una policlínica, es un centro de especialidades, en donde tenemos un departamento de ortodoncia, de especialidades en ortodoncia, un departamento de cirugía bucomaxilofacial, un departamento de odontopediatría, en un departamento súper nutrido en la parte de endodoncia, tenemos en la parte de rehabilitación, laboratorio, CAD/CAM, liderado por el doctor Thomas Seif y su equipo de trabajo, y otras especialidades que son 4 pisos, son 10 especialidades, pero, el departamento de radiología, uno de los más importantes de Caracas. Es decir, sabemos que la mayoría de la gente cuando está buscando un estudio periapical completo de calidad, tenemos a la gente de radiología con una vasta experiencia en no solamente periapicales, obviamente, sino equipos súper actualizados y en la parte de tomografía digital y toda la parte de imagenología. Ok, entonces, entrando en los diferentes cambios que estamos hablando al momento de extraer un diente, hablemos un poco de lo que antes se conocía como la hipótesis de la lámina dura. Hoy sabemos que esto no es una hipótesis, fue una hipótesis hace 15 años, en el 2005, cuando el doctor Mauricio Araujo y el doctor Jan Linde en Gutenberg evaluaron la importancia o los fenómenos que ocurrían en esta lámina dura, o el llamado en inglés el bundle bone, al momento de extraer el diente. El bundle bone es eso que ustedes logran ver a nivel radiográfico periapical, que lo conocemos en español como lámina dura, que es esa estructura ósea o ese componente tisular óseo donde se va a dar la inserción del ligamento periodontal. Y este ligamento periodontal, como podemos ver aquí, va a tener su inserción seguidamente con el cemento radicular, que es un tejido dental. Aquí es donde ocurre un fenómeno bastante interesante a nivel de ortodoncia, que nosotros, al ejercer presiones y tensiones en estas estructuras, estoy hablando de tanto en el cemento como el ligamento y la lámina dura del hueso alveolar, puedes tú desplazar los dientes. Un fenómeno bastante interesante en cuanto a nivel científico. Como les dije, es una unidad de desarrollo junto al ligamento periodontal y el cemento. Su grosor promedio es de 0,5 a 0,8 milímetros y ante una extracción se pierde independientemente del tratamiento, excepto que preserves una parte del diente que es lo conocido actualmente como el socket shield. Como les dije, es la cortical ósea que delinea un alvéolo en donde se da la inserción de las fibras periodontales. Y fíjense este detalle importante, que 2 o 3 milímetros coronales del alvéolo están conformados prácticamente por esta lámina dura. Entonces, al ser una unidad estructural, una unidad de desarrollo, inmediatamente que nosotros eliminamos el diente y con él viene el cemento y el ligamento, esta unidad estructural no tiene razón de ser. Por eso que el cuerpo no invierte energía en preservar estas estructuras y es por eso que este hueso se reabsorbe. También vamos a ver, una de las razones principales porque ocurre esto es que esta lámina dura cortical, uno de los componentes maravillosos del cuerpo humano es que busca desintegrarla, desestructurarla, de manera que se formen nuevos canales medulares. De lo contrario, tendríamos un alvéolo seco, lo que nos llevaría a una alveolitis, un alvéolo infectado. Fíjense, si yo delineara o remarcara qué es lo que representaría en esta imagen esta lámina dura, este bundle bone, vendría siendo esta línea roja que estoy colocando aquí. Y fíjense que el primer tercio, gran parte del tercio cervical de este alvéolo está prácticamente conformado
por esta laminadora o Bondebond. Podemos ver entonces los estudios realizados por Araujo en el 2005, en donde se pudo ver que siempre que extraemos un diente van a ocurrir cambios dimensionales. Pero como pueden ver en estas rayas limítrofes, la raya azul está delineando la altura de la tabla lingual, en este caso esto es la extracción de un premolar, y la línea verde vendría siendo el punto más incisal o cervical de la tabla vestibular. Podemos ver que al ser la tabla vestibular mucho más delgada, ella se va reabsorbiendo y su posición, al momento que ya hay una cicatrización completa del alvéolo, usualmente existe una pérdida vertical bastante significativa, que a nivel estético y al momento de nosotros queremos rehabilitar con un implante dental, esto viene siendo un factor muy importante. Fíjense otro detalle, veamos aquí en las imágenes, en la conformación del coágulo, la maduración del coágulo, pero podemos ver en la tercera lámina cómo esta lámina dura o este bond que delinea el alvéolo se va desestructurando de manera que no tengamos lo que les acabo de decir, un alvéolo seco. Pero ¿qué pasa si nosotros, este otro estudio ya es de Bigotelli, Araujo también hizo el estudio con la extracción y colocación del implante? Antes, en el 2000, 2005, obviamente, 2006, o antes de eso, se tenía el concepto de que si el implante iba a detener esa reabsorción ósea. Si nosotros sacamos un diente, colocamos el implante y se tenía la noción que tras colocar ese implante anclaba el hueso de manera que no existiera una reabsorción. Y con el tiempo nos dimos cuenta que no, inclusive, por lo menos tenemos estos estudios Bigotelli en donde demuestra que incluso con respecto a los sitios control, como vemos aquí arriba, la colocación de implante llevó a una mayor reabsorción ósea. Obviamente esto tiene una complicación estética porque va a haber recesiones a nivel cervical de lo que vendría la estructura coronaria de implante, se va a poder mostrar muchas veces roscas o se va a ver la translucidez a través del tejido de manera grisácea de la estructura oscura del implante. Este estudio también, entonces podemos ver, este es el de Linde y Araujo, donde ellos, fíjense, tras colocar implantes inmediatos en premolares, pudieron observar que la tabla vestibular se reabsorbía sin importar, es decir, el implante simplemente es un pasajero, no cumplía ninguna función en cuanto a los procesos de cicatrización, o no ejercía ningún beneficio o función en los procesos de cicatrización post-extracción. Fíjense que a las 12 semanas, tras colocar el implante, esa cresta ósea vestibular se ubicaba de 2 a 5 milímetros apical con respecto a la pared lingual o paratina. Pero ¿qué pasa si no colocamos el implante y colocamos injerto óseo? Prácticamente lo mismo. Si la tabla vestibular, el injerto simplemente va a servir de un andamio que estructuralmente nos va a dar una función osteoconductora en donde él va a llamar a la formación de hueso y va a evitar en gran parte el colapso horizontal de ese hueso, pero como pueden ver en la imagen aquí o los esquemas que hizo Shem y colaboradores, esto fue un estudio en perros en donde sacaron incisivos laterales, un incisivo no lo injertaron, el otro incisivo sí lo injertaron y a las 8 semanas hicieron las mediciones correspondientes, donde pudieron ver que sí, la preservación alveolar por medio de injertos óseos redujo la cantidad de resorción horizontal a nivel más coronal de la cresta. Sin embargo, en comparación del sitio injertado y no injertado por debajo de ese nivel coronal, las dimensiones o los cambios eran similares, porque no depende de la injerto óseo este proceso de cicatrización o reestructuración ósea posterior a la extracción dental. El nivel más coronal de la cresta ósea en comparación con alvéolos no injertados, pero sí compensó, esto es una parte muy importante, la resorción vertical. Si gran parte de este hueso que se perdía acá, de la altura de la tabla vestibular, posteriormente se iba a conseguir, no en el mismo grosor, pero
sí a una altura considerable, material injerto ya integrado, ¿ok? Al hueso. Otro estudio que han presentado recientemente, en el 2013, el doctor Sur, Horsler y colaboradores, es la técnica del socket shield, que como pueden ver aquí, esta técnica se busca transeccionar el diente, preservar parte de la raíz del diente de la tabla vestibular, que si viene siendo normalmente la que es más delgada, la que brinda el compromiso estético, que es la que realmente es la tabla que nos causa mayor problema, y es la que buscamos preservar, pero esta técnica consiste en eso, preservar parte del diente, como pueden ver acá. Esto es prácticamente una demostración de principios, que si nosotros preservamos esta unidad estructural, que es cemento radicular del diente, que viene anclado al ligamento, y ese ligamento está anclado a esta lámina dura, nosotros vamos a poder preservar esta tabla vestibular en su mayor parte de altura. Fíjense que la tabla palatina aquí ya bajó, si se ubicó por debajo ya de una rosca. En el lado que no se preservó el diente hubo cambios dimensionales, y en el cambio, en el lugar donde se preservó el diente, no hubo mayor cantidad de cambios dimensionales. Claro, esto no alteró en la parte de su integración. Sin embargo, se han reportado, no quiero, lo que les dije, en esta parte no quisiera inclinarme a que esto es bueno o malo, o si es correcto o no. Obviamente sí es correcto porque tiene una parte de evidencia, pero hay que ver qué condición tiene esa raíz, en qué estado. Si no es lo mismo tener este resto radicular que vamos a preservar bajo este estado, a una raíz que ya tuvo tratamiento conducto, o una de estas raíces que ven totalmente negras, que su componente colágeno cambió, o un proceso infeccioso agudo de esa zona. Es importante, ya esto vendría siendo ya discusión para otro tema, una discusión filosófica, de que bajo qué técnicas y qué tiempo. Otra parte que siempre les estamos hablando, imagínense que tengo el paciente, yo quiero hacer socket shield, el paciente se fracturó un central porque se cayó, porque se fue la luz y trató de buscar algo y se cayó y se golpeó y me llama, tengo una emergencia, acaba de fracturar un central. Entonces, yo, la terapéutica o la técnica que tengo que invertir para extraer parcialmente este diente me va a llevar un trabajo clínico o en silla mucho mayor que extraerlo y aplicar otro tipo de terapéuticas. Porque esto es un trabajo muy minucioso donde tenemos que tratar de preservar ese segmento de raíz, que se mantenga unido. Obviamente no podemos sacarlo, si lo sacamos rompemos esa estructura funcional. Y en estos momentos yo pienso que es clave el tiempo que nosotros invertamos en silla, porque mientras mayor cantidad de tiempo hagamos en silla, mayor tiempo vamos a estar expuestos a contaminarnos nosotros y nuestro personal. Entonces, creo que ya las técnicas complejas o minuciosas no tanto, pero muy detalladas o muy laboriosas, quisiera decir yo, tenemos que esperar otros momentos y buscar solucionar quizás con otros elementos que nos brinden la misma cantidad. Obviamente siempre buscamos los mejores resultados para nuestros pacientes, pero a nivel laboral que requieran menor tiempo en el momento de realizar este tipo de procedimientos. En conclusión, podemos ver entonces que existe suficiente evidencia que soporta el concepto de la lámina dura bondable en el proceso de reabsorción ósea post-extracción. Como les dije, esta conforma una unidad funcional de desarrollo con el ligamento periodontal o los tejidos dentarios, y ante una extracción se pierde independientemente del tratamiento, excepto que se preserve parte del diente. Entonces vamos a ver un poquito qué ocurre. Ya vamos más a la clínica, salgamos de los estudios en animales. ¿Qué nos conseguimos? ¿Cuál es nuestra problemática? ¿Cuál es el problema real nosotros al extraer un diente y a futuro considerar rehabilitar ese paciente, ya sea con cualquier tipo de prótesis? Un estudio clásico también es Lectrop y colaboradores, en donde podemos ver que hicieron extracciones dentales. Ellos tomaron modelos, impresiones, modelos de alginato en estos pacientes. Hicieron también evaluaciones radiográficas periapicales
Y ellos pudieron determinar que en un periodo de un año, la mayoría de los cambios dimensionales, que en el primer año, fíjense, nosotros perdemos el 52% del componente horizontal de un alvéolo. Entonces podemos ver de este alvéolo que podemos acá, nosotros al año podemos estimar un cambio dimensional parecido a este. Y un punto muy importante, que es el momento que quisiera compartir con ustedes, es que determinó que la mayoría, es decir, 2/3 de esos cambios dimensionales ocurrieron abruptamente en los primeros 3 meses. Entonces ya aquí tenemos un primer ítem de alarma. Si sabemos que nosotros extraemos un diente y tenemos que tomar una decisión en menos de 3 meses, ya que en los primeros 3 meses va a ocurrir un cambio abrupto en cuanto a la dimensión horizontal de ese reborde. ¿Ok? Otro estudio de, no, perdón, esto vendría siendo, hablándoles del tema de los tiempos, que es algo que me interesa muchísimo. Agarremos, esto obviamente es netamente didáctico. Entonces, son 3 estudios que tomé. El de Almeti, que hacen evaluaciones de alvéolos post-extracción, cambios dimensionales. El de Camargo, bueno, puse el de Hammerly, el del 2012, uno más reciente. El de Misawa, que evaluaron los alvéolos post-extracción a el año. Entonces, veamos cuáles son los cambios o qué momento o qué decisión podemos tomar dependiendo de la situación que tengamos posterior a la extracción de un alvéolo. Entonces veamos, obviamente al extraer un diente vamos a tener 2 cambios, un cambio horizontal del alvéolo y un cambio vertical. Entonces podemos ver que horizontal, como podemos ver el pico, el mayor pico, pierdes más de 1 milímetro de grosor, ocurre a los 3 meses, como vimos en los estudios de Sharp. Y posteriormente esto se mitiga y alrededor de un año puedes perder otro milímetro más. Es decir, si tú tomas la decisión dentro de 2 años, sabes que tu grosor de reborde va a tener alrededor de menos 2 milímetros con respecto a tu patrón inicial. Si lo haces a los 3 meses, solamente vas a perder 1 milímetro. ¿Okay? O si lo haces antes de 3 meses, puedes compensarte menos de ese milímetro. ¿Qué pasa con el componente vertical? Cuando perdemos esa tabla vestibular, la altura de esa tabla vestibular, pues veamos que la pérdida es mucho más abrupta. Entonces, ya tu margen gingival o la posición de la cresta ósea, en el momento de colocar un implante, si tú esperas alrededor de un año, vas a estimar que esa cresta ósea va a estar 5 milímetros por debajo de su posición ideal. Entonces tienes que ver la manera de sustentar o reemplazar esos 5 milímetros perdidos, que eso es muchísimo. Sí, estamos hablando que la altura de un central puede estar alrededor de los 11, 11,5 milímetros. Si estás perdiendo en un año 5 milímetros, pues prácticamente tu margen gingival vas a tener un central y medio más alto. Si quieres colocar, si tu prótesis vas a emerger directamente de la plataforma del implante y tu implante está totalmente sumergido en hueso. E incluso a los 3 meses, fíjense que las pérdidas óseas pueden llegar a superar los 3 milímetros en cuanto a altura vertical. Y es por eso que la doctora Vivian Chapwitz, Daniel Busser, en su, déjenme destapar aquí para que puedan ver la parte bibliográfica, en su artículo de cuándo colocar implantes post-extracción, ya sea de manera temprana, inmediata o tardía, ellos establecen este esquema, que es el esquema del ITI, International Team of Implantology, en el cual establecen que tienes el implante inmediato como tal, que es el implante que colocas en el mismo día. Obviamente aquí tienes que establecer, ya vamos a hablar de eso, una cantidad de terapéuticas para compensar esos cambios dimensionales o tratar de mitigar esos cambios dimensionales que, como sabemos, se van a dar sin importar o no que pongamos el implante. Simplemente se tiene que dar una posición espacial del implante y una cantidad y se tiene que anexar una cantidad de terapéuticas o componentes para mejorar ese fenotipo de manera que podamos enmascarar esos cambios dimensionales o disminuir esos cambios dimensionales que van a ocurrir. Pero obviamente ya vamos a ver que la condición de implantes inmediatos viene bastante limitada por la parte clínica, si son casos bastante selectos, en verdad es algo muy exquisito el poder seleccionar el caso correcto en cuanto a la parte de implantología dental.
inmediata, me refiero a la parte inmediata. Después, y conocido como el tipo implante 1, según la International Team of Implantology. Después tenemos el tipo implante 2, que es la mediata, que ocurre a las 4 o 8 semanas, más que todo aquí es el caso que tengamos una infección apical, o una infección sí, de origen endodóntico o cualquier otro escenario, en el cual, bueno, buscamos extraer el diente, esperamos de 4 a 8 semanas, en donde buscamos más que todo una cicatrización y una mejora de las condiciones del tejido blando. Estamos hablando que en este periodo podemos incrementar nuestro grosor de conectivo de 3 a 5 milímetros, y eso es muy beneficioso tener, vamos a hablar después un poquito de eso, de mejorar las condiciones o el fenotipo conectivo en el caso de rehabilitación con implantes en el sector anterior. Y sin embargo, no vamos a tener mayor maduración o cambios a nivel óseo, ¿ok? Pero aquí lo que estamos buscando es simplemente un cierre mucoso, una cierta maduración o cicatrización de tejidos blandos que nos permite entonces una cirugía de entrada, colocar el implante y tras técnicas de aumentos de reborde, de regeneración ósea guiada, compensar lo que sabemos que va a ocurrir en un futuro en el tiempo tras la colocación de ese implante o tras la pérdida de ese diente. Tenemos el tipo 3, que viene siendo también una mediata, pero un poco más tardía, vamos a decir así, en donde buscamos, ni siquiera tardía, es una implantología mediata donde se busca una cicatrización ósea. No va a haber una maduración, pero sí va a haber una cicatrización ósea que se busca en ciertos casos en específico. Es decir, cuando tal vez tenemos una raíz muy, por lo menos en casos molares, que tengamos varias raíces fusionadas y tengamos un alveolo muy amplio, o la cercanía con respecto a un reparo anatómico, que obviamente buscamos después una estabilidad primaria, nos vamos a colocar, tenemos que tener un cierto anclaje óseo al momento de la colocación del implante. En este caso, entonces, vamos a tener un hueso cicatrizado no maduro, pero nos va a permitir tener cierto anclaje en el momento de la colocación de implante, y posteriormente ya todos aquellos implantes colocados posterior a estos 6 meses, que venía siendo un implante tardío, donde aquí sí vamos a tener ya una maduración ósea. Otro componente muy importante en el momento de la toma de decisiones, es decir, ¿por qué? Porque hemos visto que en todos estos casos hay variables, no todo el mundo va a perder 4, no todo el mundo va a perder 5 milímetros. Todo el mundo me puede llegar a decir, no, bueno, yo coloco muchísimo implante inmediato y yo no veo ese fenómeno. Es cierto, puede ocurrir, pero es importante saber por qué no ocurre. Obviamente que sabemos que este bundle bone o esta lámina dura conforma alrededor de 0,5, 0,8 milímetros. Lo que quiere decir que aquellos pacientes que tengan un fenotipo delgado son más propensos a perder mayor cantidad de hueso en comparación a los pacientes de un fenotipo grueso. Siempre van a perder, pero obviamente los pacientes que tienen un fenotipo grueso, la pérdida o el colapso de esa tabla vestibular va a ser mucho menor, como demuestra los estudios de Vivian Chaupy y Araujo de la Universidad de Bergen. Entonces podemos ver aquí las conclusiones del estudio de Chapuis, en donde vemos que el proceso de remodelado post-extracción sin colgajo, estos fueron exodoncias sin colgajo, ya vamos a hablar lo importante de cómo debe ser la técnica post-extracción, y juega un papel importante en cuanto a la disminución o la compensación de esta resorción ósea, de estos cambios dimensionales. Ella dice inclusive que las primeras 2 semanas ya están ocurriendo cambios posterior a la extracción, que esto abarca principalmente la zona central de la tabla vestibular, y su extensión y progresión está relacionado con el morfotipo óseo, ¿ok? Entonces, podemos ver que, según estos estudios de Busser también de la Universidad de Gutenberg, que la mayoría de los dientes que conforman el complejo de estético, que viene siendo el incisivo central, el incisivo lateral y el canino, presentan un morfotipo, o sea, solamente un pequeño grupo de ellos presenta un morfotipo grueso, que hoy en día se considera un morfotipo grueso, todo grosor de la tabla vestibular superior a 1 milímetro. Entonces podemos ver que este estudio que hizo con estudios de tomografía axial computarizada, con BIM, que solamente un 4% de
los incisivos centrales que ellos evaluaron presentaban una tabla vestibular que superaba el milímetro de grosor. Solamente 1 de cada 10 laterales que ellos lograron observar presentaban estas condiciones propicias en cuanto a un morfotipo óseo grueso. Los caninos prácticamente igual, prácticamente 1 de cada 10 presentaban morfotipos óseos gruesos, y se puede cotejar también con otros estudios de Araujo esta condición. Y ya cuando llegamos a los premolares, estamos hablando que 3 de cada 10 premolares que nosotros nos consigamos van a tener unas condiciones ideales en cuanto a un morfotipo grueso, y por lo tanto los cambios dimensionales que van a ocurrir posterior a la extracción deben ser menores en cuanto a dimensiones que perdamos, me refiero. Entonces, vemos las conclusiones aquí, que la mayoría de los dientes anteriores superiores presentan un biotipo delgado con un grosor de una tabla vestibular, como les dije, de 0,5 a 0,7 milímetros. Y prácticamente la tabla vestibular de la mayoría de los dientes anteros superiores son prácticamente pura lámina dura, puro ball de ball. Y lo que quiere decir que gran parte de esa tabla vestibular se va a perder al momento que requeramos extraer un diente, ¿ok? Y tenemos que considerar eso en nuestra terapéutica, es decir, en nuestra planificación de caso. Solo los primeros premolares alcanzaron una tendencia de grosor de la tabla vestibular de 2,3 milímetros a nivel crestal, que representaban, como les dije, un 27,5%. Pero veamos qué ocurre. Sigamos viendo, es interesantísimo este tema de qué está ocurriendo a nivel de los cambios dimensionales y qué ocurre en ese alvéolo que nos conseguimos al momento de extraer un diente. Veamos otro estudio de Shen y colaboradores de exodoncia sin colgajos de incisivos centrales y laterales superiores. La reentrada a las 8 semanas y medición de los cambios de medición de reborde óseo y la posición de la cresta o de la tabla vestibular. Entonces, lo que determinó Shannon, que al momento de extraer de manera traumática, sin colgajos, la mayoría eran incisivos y laterales. Otra vez, vamos a volver sector anterior. Incisivos laterales no mezclaron, me gustó mucho este estudio porque no quisieron complicar mucho el escenario, sino que tomaron dos dientes principalmente, los dientes que representan un mayor componente estético, por así decirlo. Extracciones, entonces, vieron que el 53% presentaban defectos de la tabla vestibular al momento de extracción. ¿De qué depende eso? Nuevamente lo que les dije, del morfotipo óseo de cada paciente. Entonces podemos ver que ellos evaluaron al momento de extracción 16 alvéolos intactos, así que todas sus paredes estaban presentes. 9 de ellas presentaron una dehiscencia y otras 9 más presentaron una fenestración. Una fenestración, como puede ver, una ventana, vendría siendo su traducción del italiano, una fenestra, una ventana, es decir, no es una conexión directa con lo que vendría la parte más crestal del hueso. Entonces, vamos a ver las alteraciones dimensionales que ocurrieron 8 semanas posteriores que hicieron la cirugía de reentrada para la colocación del implante. De esos 16 alvéolos intactos, 7 permanecieron intactos, 9 se fenestraron, se presentaron dehiscencia y ninguno presentó una fenestración. Como podemos ver entonces aquí, que si nosotros, a pesar que veamos todas nuestras paredes intactas, en cuestión de 8 semanas, podemos determinar que el 53% más o menos, o una mitad sí, una mitad no. ¿De qué va a depender eso? Lo que le dije del morfotipo óseo. Pero de este escenario, podemos en 8 semanas llegar a observar este tipo de escenarios. Entonces, cuando vayamos a colocar el implante, vamos a requerir otro tipo de terapéuticas y tenemos que estar preparados para otro tipo de terapéutica para solucionar este problema que vamos a tener aquí. Y imagínense si nosotros decidimos haber extraído el diente y colocar el implante inmediatamente, esto va a ocurrir de la misma manera, ¿ok? Porque es una resorción fisiológica debido a una pérdida de una estructura de desarrollo. ¿Qué pasa con las dehiscencias? Bueno, señores, de todos estos estudios que yo les estoy mostrando, quizá una de las principales conclusiones es que existe predictividad en la odontología con respecto a los alvéolos post-extracción. La predictividad es que las dehiscencias se mantienen como dehiscencias. ¿Okay?
no va a convertirse ni alvéolos, no va a volver a crecer hueso, no va a salir una fenestración más apical, al nivel más apical de la dehiscencia. Si las dehiscencias permanecerán siendo dehiscencias, no van a mejorar y lo más seguro que puede empeorar, ¿ok? ¿Y qué pasaron con las fenestraciones? Esto es muy interesante. Por lo que pudimos ver, las fenestraciones, algunas se mantuvieron, evolucionaron a alvéolos intactos y se cerraron esas ventanas. Otras se transformaron en dehiscencias, si se conectó lo que vendría siendo la ventana con la pérdida completa de la tabla vestibular, y otras dos permanecieron. Pero fíjense, la mayoría migraron a dehiscencias nuevamente. Imagínense, si colocamos un implante ahí, entonces no, que yo cureteé, le limpié bien el alvéolo, que tenía había una pequeña un pequeño accesito que nos cureteamos bien y yo me hice la técnica de túnel y colocamos una membrana y colocamos huesitos. Es verdad, puede ser, pero lo más seguro que gran parte de esos casos a nivel crestal vaya a perder hueso. Si nos estamos enfocando, estamos aplicando una terapéutica muy compleja para cerrar esa fenestra, que quizás se vaya a convertir eventualmente en una dehiscencia. ¿Y de qué depende eso? Estoy totalmente seguro, no lo dice el estudio y lo pongo aquí, lo resalto en esta conferencia, no lo dice el estudio, pero estoy 100% seguro que estos morfotipos óseos se reabsorbieron posterior a la exodoncia y simplemente conectaron la fenestración y la convirtieron en una dehiscencia. En conclusiones, como les dije, la tabla vestibular se reabsorbe a las 8 semanas. Importantísimo, estamos hablando ya de 3 meses, ahora estamos hablando de 2 meses. Tenemos en dientes anteriores, en centrales y laterales, tenemos que considerar esto de manera importante. Les habíamos hablado del pico a los 3 meses y que tenemos un tiempo en los 3 meses. Ahora estamos hablando ya de 8 semanas, que son 2 meses. La dehiscencia es el defecto de condición predominante en 63% de los sitios de la tabla vestibular a las 8 semanas post extracción. Entonces sabemos que a las 8 semanas post extracción seguramente vamos a tener este escenario. Pongamos o no pongamos implante, pongamos o no pongamos hueso. Lo que pasa es que cuando, obviamente, al tener hueso o un material injerto óseo aquí abajo, integrándose o sirviendo de andamio, al perderse esto, lo de abajo va a seguir siendo hueso, no va a seguir siendo una estructura de titanio. Entonces, ya saliendo de los cambios dimensionales y de la parte de alvéolos post extracción, hablemos un poquito de la aplicación clínica y la implicación en la parte de implantes dentales. Entonces, una parte muy importante, entonces ya tenemos el paciente, ya tomamos todas las decisiones, planificamos el caso, sabemos qué va a ocurrir, ya sabemos por qué va a ocurrir estos cambios dimensionales posteriores a la extracción. Podemos proyectarlos dentro de nuestra terapéutica, dentro de nuestra clínica. Pero bueno, vamos a hablar un poquito qué ocurre en el momento de la cirugía y cuáles son las diferentes técnicas que actualmente están publicadas y a qué someternos a ellas. Entonces, pero vamos a comenzar primero extrayendo el diente. Si anestesiamos, vamos a extraer el diente. Y aquí viene siendo el elemento más importante, después de conocer que va a haber cambios dimensionales en el alvéolo post extracción, que viene siendo la exodoncia mínimamente traumática. Si no, no es atraumática, porque siempre estamos extrayendo un órgano, no puede ser atraumática, pero sí mínimamente traumática. ¿Qué es decir mínimamente traumática? Sin elevar colgajos y preservando la integridad de los tejidos. Sino tratar de lo posible, solamente si tenemos que seccionar, seccionamos el diente. ¿Ok? Sin en lo posible no hacer osteotomías ni levantar papilas, entre otros tipos. Es decir, lo que es un alvéolo limpio, totalmente mantener toda la integridad del alvéolo en lo posible. ¿Cómo lo hacemos nosotros en el Centro de Especialidades Odontológicas? Esto lo heredé, o este concepto lo heredé del doctor Luis Alberto, del doctor Ernesto Müller, de la utilización del piezo eléctrico en el momento de la realización de estas exodoncias. Más que todo en el sector anterior. Esto es avalado, obviamente, fíjense, este estudio de Spinato y colaboradores, otros italianos, en donde se hizo evaluación posterior a los 4 meses de los alvéolos, unos donde se hizo la técnica de exodoncia tradicional y 18 alvéolos con la técnica exodoncia de piezoeléctrico. ¿Ok? Entonces se evaluaron las alturas vestibulares y palatinas, el grosor del reborde y el grosor de la tabla vestibular. Entonces podemos ver que obviamente bajo la técnica tradicional, la pérdida horizontal y vertical se dio de manera mucho más abrupta que tras la utilización de esta técnica
por medio de periostotomos a través de piezoeléctricos. Y esto más que todo consiste, esta técnica, entonces esto tiene una punta fina donde lo vamos a insertar entre el espacio que existe entre el diente y el ligamento, y tras estas vibraciones piezoeléctricas logramos entonces la desinserción de las mismas, posteriormente con movimientos de pequeñas rotaciones, nada de inclinarnos hacia la tabla vestibular. Lo que buscamos siempre es la preservación o la integridad, no buscamos tallo verde y nada por el estilo, sino integridad de la tabla vestibular en estos casos, de manera que podamos hacer la exodoncia, como pueden ver aquí, lo menos traumática posible. ¿Okay? Entonces, el uso del piezoeléctrico en exodoncias disminuyó la resección ósea horizontal y el reborde tanto de alvéolos con morfotipos gruesos como morfotipos delgados. ¿Ok? Sí, en esto, obviamente, estas evaluaciones de alvéolos post-extracción a las 4 meses, sin estos alvéolos limpios, pues no se colocó ni implante ni injerto, simplemente alvéolos simples. Y el grosor de la tabla vestibular suele ser el factor clave en la resección ósea post-extracción, eso ya lo sabemos, siendo los morfotipos delgados los que presentaban mayor pérdida. Entonces, ¿qué pasa entonces con los implantes inmediatos? Que es lo que les estaba hablando. La implantología inmediata fue muy popular en la época de los 90. Se dieron muchos estudios, muchas presentaciones lideradas por el doctor Joseph Kahn. Al momento que yo iba en esa época a las presentaciones, Joseph Kahn, un excelente clínico de la Universidad de Loma Linda, un excelente profesor, ¿verdad? Un gran aporte dentro de la implantología. Bueno, observó este escenario. Él presentaba en aquella época de los 90 las barras azules, ¿qué digo? Las barras amarillas, en donde ellos veían que, bueno, la implantología inmediata con la provisionalización inmediata, él siempre decía eso, era bueno para la preservación de los tejidos de soporte. Posterior al año, para el 2011, él reevalúa sus casos que presentaba en estos congresos y se empezó a dar cuenta que muchos de estos escenarios empezaron a migrar a estos escenarios. Entonces, él venía empezó a presentar esta problemática. En verdad que el doctor Kahn es un científico realmente, un apasionado por la salud, que lo que me interesa muchísimo de él, que él siempre es proclive a presentar sus fracasos de manera que nosotros podamos aprender. Y obviamente hoy en día esto es considerado como un fracaso, porque la lámina de mi mano derecha o de la derecha de sus pantallas, esto vendría siendo un fracaso estético, ya que obviamente no existe armonía con los dientes vecinos, nuestro margen mucoso debería estar a nivel del diente vecino, cosa que no está ocurriendo aquí. Entonces, pero él decía, bueno, es bueno para interproximal, porque me mantiene mis papilas, pero es malo para vestibular. Pero obviamente se nos estaba presentando, o estaba él revelando al gremio científico, que esta técnica de implantología inmediata con provisionización inmediata podía en muchos casos presentar esta problemática a largo plazo. Estamos hablando más de un año. Muchas veces se considera este tipo de terapéuticas exitosas posterior al año, y quizás nos estamos quedando cortos porque, como pueden ver, estas evaluaciones que hicieron de 1 a 8 años, estos pacientes empezaron a presentar este problema. Entonces, sabemos, y como los estudios de Schrock y todo lo que presenté, que el cambio más abrupto de estos alvéolos ocurre en el primer año post-extracción. Pero sigamos. Tenemos otro estudio de Shen, de la gente de Australia y colaboradores, en donde sí ellos siguen viendo esta problemática, en donde veían que el 40% de las recesiones gingivales en implantes dentales ocurrían más que todo o aquellas que eran más de 1 milímetro. Eso es muy importante. Si que tú tengas un margen gingival con respecto al diente vecino por arriba de 1 milímetro, es un compromiso estético hoy en día. ¿Ok? Es una exigencia estética que el paciente dice, escúchale, es que yo siento el diente más largo que el otro. Por 1 milímetro, por 1 milímetro, por 1 milímetro, cuando tienes un central al lado del otro, esa simetría se nota. Y se pudo dar cuenta, fíjense que la mayoría de las barras azules
están ubicadas y que cada vez, cuando estamos hablando de ya recesiones gingivales de 2,5 a 3 milímetros, solamente se dieron en casos de morfotipos delgados. Entonces tenemos que la recesión marginal, en las conclusiones, se daban de 0,9 milímetros, inclusive llegando hasta 1. Aquí sería 1,6, 1,7 milímetros a los 18,9 meses, es decir, al año y medio. Esto con implantes inmediatos, ¿ok? Colocamos implantes, provisionalizamos o rehabilitamos posteriormente y tenemos estimado que muchos de esos implantes, como pueden ver aquí, o gran parte de esos implantes que presentaban un morfotipo delgado, van a presentar al año y medio, inclusive, dehiscencia o resorciones óseas verticales o de componente también mucoso de hasta 3 milímetros. Nuevamente, importantísimo, disculpa aquí la palabra, estos morfotipos, ya no se utiliza la palabra biotipo, los morfotipos delgados presentan mayor recesiones que los gruesos, ya lo hemos, una constante que hemos visto en todos estos estudios, y que obviamente aquí otra parte importantísima, la malposición representa un factor de riesgo en donde los implantes mal posicionados y con inclinación, más que todo en el caso de estos de dientes anteriores, uno busca un anclaje en la pared palatina o en la parte palatina y colocar los implantes un poco palatinizados. Esto, nuevamente, si no tienes la experiencia, la pericia, hoy en día esto ayuda, a mí me ayuda muchísimo la parte de planificar mis casos con la parte de cirugía de implantes asistidas con computadora o lo que conocen comúnmente como CAD-CAM, donde voy a tener una proyección tanto protésica y una proyección quirúrgica bastante precisa antes de abrir la boca del paciente, o antes de anestesiar al paciente. Yo tengo una guía bastante precisa en el momento de la colocación del implante, buscando los dos objetivos principales, anclaje primario y una buena posición del implante con respecto a la prótesis. ¿Ok? Pero entonces sí vemos eso, que estos implantes mal posicionados tenían un riesgo de hasta 3 veces mayor de recesión comparados con los implantes colocados paulatinamente. Entonces podemos ver que los implantes colocados paulatinamente presentaban muchas veces una recesión de 0,6 milímetros, mientras que los implantes colocados o mal posicionados pueden llegar hasta 1,8 milímetros de recesión. Y este estudio, esto me lo enseñó el doctor Luis Alberto García. Este siempre lo muestra él en sus presentaciones cuando toca este tema. Obviamente, él fue mi profesor y sigue siendo mi profesor de muchas cosas de la vida y en mi práctica clínica. Este estudio siempre lo presenta él y creo que es un clásico que todos no todo el mundo lo lee, no todo el mundo lo representa. Quizá hay ciertos valores que no coinciden hoy en día con, más que todo cuando es morfotipo grueso, con morfotipo delgado. Hay muchas técnicas que han evolucionado, pero es un resumen más que todo en la parte de cómo considerar la implantología inmediata. La implantología inmediata es muy exquisita. Y fíjense, todos los espacios, esto de la Universidad de Michigan Ann Arbor, este estudio, liderado por el doctor Wang, colaboradores, miren todos los factores que debemos considerar para tener una condición adecuada para la colocación de un implante inmediato. Yo no estoy en contra de los implantes inmediatos, pero lo dije, y los sigo preservando, son condiciones exquisitas. Es como, a mí me encantan, en verdad, y puede tener el protecista y provisionalizar los inmediatos, y el subcontorno, el contorno crítico, colocar el huesito, colocar el injerto conectivo. Me encanta, pero obviamente tenemos que considerar ciertos parámetros antes de tomar esta decisión. Fíjense que, ¿cuáles son esos parámetros? Según Wang y colaboradores, tenemos que, sin variables del contorno gingival, que las facturas de las papilas estén intactas, es decir, que no haya pérdida de inserción interproximal, el grosor de encía caracterizada igual o mayor a 2 milímetros, el fenotipo, ya es fenotipo gingival grueso, mayor a 2 milímetros. Me dice, ¿cuántos pacientes nosotros tenemos con un fenotipo gingival de 2 milímetros en un lateral o un central superior? O inclusive muchas veces están los caninos que están proyectados hacia vestibular, que tienen esta tan prominente. La cantidad de hueso de anclaje apical tiene que ser mayor o igual a 4 milímetros, lógico, y la tabla vestibular debe estar totalmente intacta. Si tú extraíste el diente y ya hay una fenestración, ya tú tienes que modificar todo tu plan de tratamiento hacia
o vamos a caer en un caso comprometido. Sabemos que, entonces, o sabemos, podemos irnos hacia un caso comprometido, pero obviamente sabemos que no vamos a tener los mismos resultados que deseamos, los resultados óptimos. Y que pudimos tal vez aplicar otro tipo de terapéutica, o que tenemos que estar armados al momento de colocar el implante para compensar esos escenarios que ya caemos en comprometidos o deficientes. Y un morfotipo óseo grueso mayor a 2 milímetros. Hoy en día se habla de 1 milímetro, por eso le digo, en el momento que yo creo que Juan y sus colaboradores o la gente de Michigan querían dar el escenario que no pudiera pasar nada. Pero hoy podemos compensar, o sabemos que presentar una tabla vestibular mayor o igual a 1 milímetro es bastante estable en el sector exterior. ¿Qué pasamos entonces con los implantes tardíos? La preservación de alveolos, que quizás la técnica que yo más utilizo y que puedo darle mayor casuística y experiencia. ¿En qué se basa esto? Bueno, nuevamente podemos ver este estudio de Neves y colaboradores, donde se hicieron exodoncias traumáticas, y en unas alvéolos se hizo la técnica de preservación alveolar y otra se hizo control, si no se hizo nada. Pudimos ver entonces que la mayoría de los alvéolos que se mantuvieron estables fueron aquellos que se hizo la técnica de preservación alveolar. Los que perdieron el 20 al 30%, al 40%, la mayoría llegó a ser aquellos alvéolos que no se hizo nada, no se colocó injerto. Cuando hubo pérdida hasta un 40 o un 60%, estructuralmente hablando, la mayoría, nuevamente, aquellos alvéolos que no se hizo nada, y en este escenario sí quedaron iguales, pero nuevamente lo que les digo, esto que jugó aquí, seguramente el morfotipo óseo, ¿ok? Estoy hablando de la altura de la tabla vestibular, todo esto es tabla vestibular, ¿sí? La que se mantuvo estable, la mayoría, o la altura alveolar vertical, estable, componente vertical, se dio mayormente en los alvéolos donde se hizo preservación alveolar con injerto óseo. Un resumen aquí de varios estudios. Como les dije, ya de estos tengo muchísimos y he leído muchísimos porque es el pan mío de cada día. Tenemos desde Leibovitz, desde 2000, Simons, y Acela, Conavi, colaboradores, donde fíjense, aquí podemos ver varias cosas. En los casos que se hizo colgajo y no se hizo colgajo, lo que está hablando la parte de la secuencia traumática, tiempo de 4 a 6 meses, y podemos ver que sí, la mayoría de los casos, a pesar de que se hizo colgajo o no se hizo colgajo, el componente de una preservación alveolar o un aumento alveolar jugó un papel importante en mantener la dimensión. Uno de la anterior a la vertical, en la parte horizontal en milímetros podemos verla, que es sustancialmente hasta 4 veces menor, está prácticamente el doble de pérdida se presentó a aquellos alvéolos que no fueron injertados, y aquí está inclusive 3 veces más a los 4 meses aquellos alvéolos que no fueron injertados. Entonces, es una técnica, otro estudio también, actualmente quizás una de las pocas aplicaciones que yo considero que el de Strauss y colaboradores, en cuanto a la firmina enriquecida con plaquetas, podemos ver 2 estudios emblemáticos bastante recientes, el de Al-Sahari y Temerán, en donde podemos ver, sí, evaluación a los 2 meses, a los 3 meses. Este estudio es muy bueno, es un estudio a boca dividida. Si en un lado hicieron la extracción del mismo diente, del otro lado no se hizo nada, bajo un protocolo de LPRF de 27.000 revoluciones por minuto por 12 minutos, donde podemos ver que aquellos alvéolos que no se les colocó LPRF, en cuanto a grosor, nivel porcentaje, fíjense que se perdió hasta un, se mantuvo solamente un 22%, y mientras que en los otros alvéolos se mantuvo alrededor del 51%, 40%. Entonces, lo que actualmente evidencia que la utilización también de LPRF bajo esos protocolos permiten o compensan los cambios dimensionales. Creo que es uno de los pocos usos que hoy en día sustenta el PRF. ¿Okay? Más que todo el PRF, los otros agregados plaquetarios, sin plasma rico en plaquetas, quizás si los mezclas con injertos y eso, pero la idea más que todo de la gente de Gutenberg, y lo dice el doctor Araujo,
brasilero, que él busca un componente que tarde mucho en resolverse, que nos sirva un andamio, que nos sirva de osteoconducción y que nos permite entonces, inclusive que hasta que queden muchas veces esas partículas atrapadas, rodeadas por huesos, ya que esto va a servir de un andamio para compensar estos cambios dimensionales. Aquí lo muestro con otro estudio realizado por él, ya en pacientes en humanos, con Jan Linden, en Gutenberg, entonces en incisivos y caninos superiores, exodoncia sin colgajo, se realizaron el combin, esto es muy importante, al inicial y a las 4 meses, para ver la parte ósea, y se utilizó lo que les dije, hueso bohío mineral desproteinizado y injerto epitelial para tenemos que cerrar ese alvéolo, ¿ok? Para que, si no, de alguna manera tenemos que sellar eso para que el material injerto no salga. Yo sello con membranas colágenas, ¿ok? O doble membrana colágena como enseñó el doctor Müller. Entonces tenemos aquí que Araujo y colaboradores mostró entonces estos resultados, que fíjense, más que todo, en la parte vestibular, siempre se van a dar cambios con respecto al control y la prueba, si la colocación de injertos no va a mitigar que vaya a existir cambios estructurales posteriores como por la cicatrización de post-exodoncia, pero podemos ver que el componente transversal, que sí, que todo el componente que estoy marcando aquí en rojo, tanto el horizontal como vertical, todo el componente, todo lo que vendría siendo la estructura del alveolo, la preservación va a ser mucho mayor en los elementos de prueba, es decir, solamente se perdió un 3%, mientras que en los elementos controles, es decir, los que no se hizo nada, se llegó a perder hasta un 25%. ¿Ok? Y mire, sí, podemos tener estos resultados. Esto lo vino con el artículo del sector anterior, el incisivo. Mire, compensamos gran parte de esa pérdida ósea. Quizás no lo ideal para hoy en día la colocación de un implante. Tal vez tengo que compensar un poquito más en la tabla vestibular, en ciertas partes de los grosores, pero en un sector posterior, un molar, es totalmente válido. Entonces, como las conclusiones en la altura de las tablas óseas siempre se reducen, la mayor porción de la tabla vestibular y la utilización de injertos disminuye el colapso transversal. Esto ya es un paciente mío, señora de 55 años de edad, fractura de diente con endodoncia y perno colado, fractura del central. Fíjense que ya aquí estamos limitados porque este margen gingival está muy por arriba con respecto al diente vecino. Claro, aquí creo que hay cierto grado de, los centrales no son así como unas pelotitas, aquí hay cierto grado de, esto se le dijo al paciente, de erosión pasiva alterada, ¿ok? O activa alterada, veo que todo el componente dentogingival está acompañando esto, y fue rehabilitado de esta manera, pero quiero vean los cambios horizontales. Aquí se utilizó un material parecido, esto no es un seno injerto, yo uso los injertos con componentes de colágeno, en este caso sería Osteos, ¿ok? O Ingross también es muy bueno, que lo pueden conseguir aquí en Venezuela. Entonces veamos aquí el diente con la fractura, la fisura, vean las dimensiones, y se decidió entonces la colocación, la compactación del injerto óseo, la cicatrización a los 6 meses, y a esos 6 meses se dio la, fíjense que hicimos una pequeña injertomía aquí, un biotipo, un fenotipo un poquito grueso acá, y queríamos tratar de llevar en los márgenes, compensar los márgenes gingivales para la futura rehabilitación del caso. Vean entonces la colocación del implante 6 meses después. Y lo importante es eso, fíjense, compensamos gran parte, si hubo pérdida, por supuesto que hubo pérdida, pero no hubo un colapso absoluto del alvéolo. Pudimos colocar el implante, se dieron las condiciones para posterior a la colocación del implante, de manera, a través de un punch prácticamente, y desplazando un poquito la parte vestibular para compensar esto, esta depresión, por decirlo, o esta atrofia post-extracción, pero nos permitió colocar el implante, y pienso que los resultados son los óptimos que busca el paciente. Y lo que le dije, les puede llegar un paciente hoy en día y en vez de que tener que esperar que el protesista venga a su casa porque tal vez tenga yo porque trabajo así, yo hago solamente periodontos, ¿ok? Y muchos escenarios tal vez ni siquiera tengan el componente o la abdomen para rehabilitar. Lo bueno de estos implantes, los Zimmer, que vienen con este componente que lo puedes utilizar para la parte provisional. Pero también tienes que considerar eso. Tú vas a tener un buen anclaje ahí, si no lo tuviste, ¿qué vas a hacer? Dejas el implante, colocas el hueso, y abriste el implante. En este caso, y
El tiempo que consume esto es muy poco. ¿Sí? Como pudieron ver, la extracción hacemos con la técnica de piezoeléctrico, pequeñas rotaciones, extraemos el diente, abrimos la cajita, colocamos el material, colocamos una membrana, sellamos y canalizamos un provisional ya después para que el paciente tenga otra cita bajo los protocolos que estamos teniendo todos de bioseguridad. Pero el paciente no tiene que estar saliendo y entrando al consultorio, o no tiene que estar saliendo y entrando el personal, mezclando, invirtiendo con el tiempo el paciente en boca. Creo que tenemos que considerar eso mientras existe una vacuna o veamos qué tan falibles o infalibles son nuestros protocolos en bioseguridad. ¿Okay? Y fíjense entonces los resultados a los 6 meses antes de la colocación de implantes. ¿Okay? Y entonces el antes, el después, lo que les dije, siempre va a cambios dimensionales. La tomografía, fíjense, aquí está más o que todavía preservamos parte aquí de lo que viene siendo la lámina dura del ápice, ¿ok? La parte palatina, lo que vendría siendo el ápice, pero lo que perdimos fue lo que normalmente nos reportan los estudios, 1 milímetro de grosor tras la utilización de esta técnica. Otro escenario, esto ya es parte de preservación alveolar, pero con aumento de reborde. Es un caso muy bueno del doctor que heredó del doctor Ernesto Müller, que nos dio cortesía una vez y siempre lo trato de presentar, ya que ¿verdad? Es un caso excelente. Este implante todavía sigue en boca. Fractura, veamos qué es lo que nos conseguimos, lo que nos dice la evidencia, una dehiscencia. Entonces se hizo el aumento de reborde, la colocación de doble membrana colágena que siempre aplica el doctor Müller, el cierre del colgajo, provisionización. A los 4 meses observamos este escenario. Fíjense, siempre hay cambios, pero miren toda la cantidad de huesos que estamos observando. Esto a los 4 meses, toda la cantidad de huesos que logró ganar con este paciente el doctor Müller con una dehiscencia bastante marcada, que nos va a permitir colocar el implante de cualquier tamaño, de cualquier grosor y cualquier color que nosotros nos interese. ¿Ok? Entonces, nuevamente, lo importantísimo también de esto, nuevamente hablando del tema de los tiempos que invertimos clínicamente, es que cuando ya tú vas a hacer la cirugía de implante en estos casos, lo que haces es un punch, haces las perforaciones, tal vez o la osteotomía, reduciendo una fresa, o una fresa más, o una fresa menos, o la que tú quieras, haces tu osteotomía, puedes colocar tu guía quirúrgica, haces tu punch, todo cerrado, todo totalmente guiado, y podemos colocar predeciblemente y con una preservación, una recreación de los tejidos de soporte de una manera más que óptima, en el cual podemos garantizar tiempos de función en implantes por tiempos prolongados y resultados muy estéticos porque podemos ver la armonía de los tejidos blandos con respecto a los dientes vecinos. Otro caso, este también es mío, que lo hice con el doctor José Luis Almeida. Tenemos aquí nuevamente este central fracturado acá. Podemos ver que, fíjense, lo importante de esta imagen que muchas veces nosotros vemos esta tabla, no, vale, aquí hay una tabla vestibular. Y muchos de ustedes me matarían porque yo coloqué este implante tardío teniendo esta tabla vestibular, pero fíjense, si nosotros medimos justamente aquí o por arriba acá, es que estamos observando una tabla con un grosor mayor, que digo, menor a 1 milímetro. Sí, esta paciente, a pesar de esta integridad de tabla y estas características de tabla, esta tabla no supera el milímetro. Por lo tanto, gran parte de esta tabla, no sé si está aquí, no sé si está aquí, no sé si está aquí, se va a perder. Fíjense, ya aquí con respecto al margen gingival, estamos hablando que yo tendría que colocar este implante, bueno, lo que siempre hemos hablado, 3 milímetros por debajo del 3, 4 milímetros por el margen gingival debería estar colocado el implante. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a perder acá? Entonces, existirá suficiente condición de un fenotipo gingival o mucoso en este caso, ya porque va a ser implante, para sustentar la posición del margen gingival 5, 4, 6 milímetros por encima de la cresta, de la cresta ósea vestibular o de la plataforma del implante. Hay que considerar eso. Entonces, nuevamente, exodoncias traumáticas. Aquí, entonces, decidí no solamente mejorar la parte de preservación a través de la preservación ósea y membrana, sino mejorar también el fenotipo gingival o mucoso, que en este caso mucoso porque va para implante, y me da un sellado obviamente también del alvéolo que quería recrear. Y los resultados a los 6 meses son estos.
Fíjense, siempre van a haber cambios. Yo tomé esta foto porque a pesar que me tomó muchísimo tiempo hacer cirugía, hice el injerto pediculado, todo con muchísimo detalle y mucho laboratorio, siempre vamos a tener estos cambios. Siempre. Nunca vamos a tener una preservación de un 100%, pero reservamos la mayor cantidad de hueso posible y que nos va a permitir una colocación ideal del implante. ¿Okay? Entonces, tomamos muestras, esto lo hicimos con la doctora María Bernabel, y esto es lo que les quiero mostrar. Fíjense, la utilización de los injertos siempre se considera que se reabsorben muy rápido, pero como podemos ver aquí, lo más oscuro es el injerto, todo esto es hueso recién formado, esto también parte, estos son osteocitos, fíjense la autopista de osteoconducción, es bellísima esta imagen que me regaló la doctora Villarroel, en donde podemos ver el injerto atrapado ejerciendo su función de osteoconducción, pero podemos ver que está induciendo también la formación, fíjense la canalización de osteocitos que están creándose para la formación de un nuevo hueso. En esta época no estamos con la parte de cirugía asistida por computadora, simplemente lo que buscamos, que es el objetivo principal, es la colocación del implante protésicamente guiado. Colocamos nuestro implante y bajo los preceptos de la gente de Boloña, utilizamos entonces la colocación transmucosa de injertos conectivos, como pueden ver aquí, tunelizamos de manera parcial y colocamos con microbisturí o bisturís especiales un componente o un injerto de tejido conectivo. Yo lo suelo colocar en sentido vertical porque lo que yo quiero imitar, según lo que dice la gente de la escuela belga, es imitar la prominencia radicular. No solamente, yo sé que es muy popular la colocación, Iñaki también creo que estaría de acuerdo con el doctor Camponera, pero a él le gusta también injertar la parte cristal. Él no hubiera hecho esto de esta manera, obviamente, el más proclive a los implantes inmediatos y la parte injerto conectivo. Pero hablando del tema de qué debe abarcar el injerto conectivo, él siempre habla de la colocación tanto crestal como parte vestibular. Lo que le interesa es la parte crestal para, obviamente, no colapsar y obviamente tunelizar y no colapsar las papilas. Podemos ver que Eric Van Duver sí lo coloca y Gustavo Giordani lo coloca de manera horizontal, pero también, también Van Duver recientemente estaba hablando de la importancia de colocarlo de manera vertical, de manera que podamos imitar las prominencias radiculares, ¿ok? Entonces son los resultados al año, ¿ok? Fíjense ya como nosotros logramos preservar el contorno óseo. Esto suele ocurrir muchísimo. La parte hipertrófica, más que todo en mujeres, este caso fue un caso de una paciente femenino, pero vean cómo mantuvimos la integridad de los tejidos, que eso es lo que buscan nuestros protecistas, tener una altura de tejido gingival de 3 a 4 milímetros, que él pueda hacer sus contornos críticos y abajo los subcríticos, una altura de papilas acordes con los dientes vecinos y una textura, un color acorde a las estructuras dentales vecinos, los tejidos gingival vecinos, y el margen gingival, obviamente, que imite al diente vecino. Obviamente, este caso nos gustó muchísimo y estamos muy contentos con los resultados. Y al final, sí, si nosotros, cuando queremos tratar el sector anterior, fíjense, esto inclusive en la parte de implantes inmediatos, tipo 1, como les mencioné de la academia, esto es un consenso de la International Academy of Implantology. Entonces, se observó que hubo menos variabilidad de los resultados entre los estudios cuando la implantología inmediata, fíjense acá, estos 3 estudios, que son tipo 2, se realizó, ya no sea inmediata o mediata, pero lo importante es que en estos estudios se realizó todo. Se realizó exodoncia sin colgajo, injerto óseo, injerto conectivo y provisionación. Si mientras nosotros hoy en día, creo que es la conclusión que se está estableciendo de implantes en el sector anterior, mientras nosotros podamos realizar la exodoncia sin colgajo, preservar el alvéolo, colocar injerto conectivo y provisionalizar o el manejo de tejidos blandos con provisionales, no tienes que provisionalizar inmediato, pero es importante que tú tengas un suficiente tejido conectivo para poder compensar esos cambios dimensionales, tener
un concepto en cuanto a la preservación alveolar para mantener el tejido óseo, la mayor cantidad de dimensiones de tejido óseo, una parte en tu terapéutica con provisionales para manejar el contorno de los tejidos blandos y obviamente la parte de la exodoncia es mínimamente traumática. Esa es la fórmula. Fíjense que todos los cuadritos, si los resultados no hubo variabilidad, entonces fíjense que aquí los cuadritos sí brincan para un lado, para el otro, pero en este escenario, mientras nosotros metemos todos esos ingredientes dentro de nuestra receta de implantología del sector anterior, vamos a poder compensar y vamos a poder tener resultados óptimos y no variables, que es lo importante. Siempre vamos a buscar el mismo parámetro con respecto a que hagamos una sola cosa. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Es decir, si vamos a colocar injerto ahorita, si vamos a colocar el implante con el injerto, que también es válido, si vamos a colocar el implante después y primero el injerto, si vamos a colocar el implante con el conectivo del injerto. Sí, todo eso en su momento, obviamente ya una vez colocado el injerto, no puedes colocar implantes, tienes que colocar los dos juntos, pero lo ideal es que tú dentro de tu plan de tratamiento tienes que considerar que en algún momento del tiempo y del espacio tú puedes hacer eso. Y al aplicar eso, como pudieron ver en el caso que les mostré de Central, yo consideré que era un fenotipo delgado, yo soy fiel creyente, no creyente, está basado en la evidencia que esa tabla seguramente se iba a resolver. Planifiqué el mejor tratamiento para el paciente y pude implementar todas estas terapéuticas obteniendo un resultado ideal. ¿Ok? Veamos, implante inmediato y preservación alveolar. Ya les dije, existe evidencia, también entonces de Araujo, en donde colocó con seno injertos, donde se observó que la colocación de un seno injerto de baja reabsorción en el gap, y esto es muy importante, si nosotros, quizás, fíjense la diferencia entre injertados y no injertados, pero lo importante aquí es que nosotros en la planificación, si vas a colocar un implante inmediato y quieres hacer preservación alveolar con injertos, considerar que tienes que tener un gap. Antes estamos hablando que si el gap era menor de 2 milímetros, no hagas nada. Si tienes el gap de 2 milímetros o más, tienes que hacer algo, tienes que colocar un material injerto. Hoy en día tenemos que, que es lo que el resultado de este estudio, que es un estudio a los 6 meses en perros, pero un factor principal que yo veo en conclusión de este estudio es que nuestra planificación en cuanto a los diámetros de implante tienen que estar dirigidos, si lo vamos a hacer inmediato, a que tengamos un gap, que tengamos una brecha entre la parte más vestibular del hueso con la superficie del implante, de manera que nosotros podamos colocar una cantidad sustentable de injerto óseo, de manera que podamos preservar lo más posible esas dimensiones o compensar ese colapso que va a ocurrir. ¿Ok? Pero nuestra planificación, si lo vamos a hacer así, lo que dice la evidencia hoy en día es que nosotros tenemos que analizar implantes de diámetros pequeños para compensar ese colapso del gap. ¿Ok? Este es otro estudio que hizo Tarno y colaboradores, este sí con aloinjertos. En Estados Unidos creo que son más propensos a aloinjertos que senoinjertos, pero lo pongo como referencia. Estos son resultados muy buenos que reveló el doctor Tarno a los 6 y a los 4 años. El problema es que no tienen CONVIN, pero ellos lo que hicieron fue sobrellenar el alvéolo, es decir, por encima de la cresta ósea con aloinjerto de baja reabsorción, de manera que este aloinjerto pudiera mantener, que sirva de escalafón, que sirva de andamio, y no solamente para los tejidos duros, sino para los tejidos blandos. Y bueno, los resultados que ellos muestran son muy buenos, pero bueno, es una opción, yo nunca la he aplicado, solamente fíjense, las imágenes son tomadas directamente del artículo, pero es una opción que plantea Tarno. Les hablé del implante inmediato, más aumento de reborde, que un caso muy parecido le presenté al doctor, del doctor Müller. Lo que pasa es que en este caso el implante fue un poquito más tardío, pero el concepto es y a las 8 o 6 semanas, lo que buscamos es, disculpe que estoy con la imagen de Mía hablando, y la estoy reposicionando en todos lados para que puedan leer los artículos y las conclusiones. Podemos ver esto, que obviamente va a haber una pérdida de gran parte de la tabla vestibular entre las 8 primeras semanas, como pudiera ver los estudios de Shen, pero con eso también vamos a tener
una parte de beneficio. Primera vez que el cuerpo está trabajando, después de todo lo que les he hablado, está trabajando a favor de nosotros, donde va a haber un aumento del grosor del tejido conectivo, ¿ok? De 3 a 5 milímetros, en donde ellos desplazan todo este tejido conectivo hacia vestibular, hacen un aumento de la colocación del implante y una posterior aumento de reborde, y luego si es posible la provisionalización o el cierre primario. Entonces podemos ver entonces la exodoncia del central. Este es el caso de que ellos muestran. Vamos a ver la cicatrización de las 4 o 6 semanas. Obviamente perdieron toda la tabla vestibular, se hizo con cero injerto y doble membrana, como pudieron ver que utilizaba, y inclusive ellos muestran excelentes resultados a los 10 años. Creo que ahorita el doctor Danny Busser está lanzando o está relanzando su libro de regeneración ósea, desintegración, ya con casuística de 30 años. ¿Ok? Bueno, ya culminando con esto, dejándole las dos ideas principales, o las tres ideas principales de esta presentación, que entonces tenemos que la lámina dura está conformada por una unidad de desarrollo que está entre el hueso alveolar y los tejidos propios del diente, que ante la extracción, mientras que no preservemos un pedazo de diente o una parte del diente, se va a perder toda esta lámina dura, este contorno óseo, independientemente del tratamiento que realicemos. ¿Ok? Y dependiente de la situación clínica, de la planificación clínica e instalación de la prótesis implantocitototada, se debe compensar o prevenir los cambios dimensionales tisulares. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Si tienen alguna pregunta, voy a ver si tengo aquí no, no tenemos ninguna pregunta. Agradecer a todos los asistentes que, bueno, disfruten todos de un excelente 12 de mayo, Día de la Salud Gingival. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día. Gracias.